Pues buenos días, estamos aquí para llevar a cabo la conferencia de evaluación de la reciente reforma educativa. Y bueno, es diciembre, es complicado el mes, además de que hay otros 2 seminarios en el colegio, pero tenemos una cartelera de muy buen nivel. Van a presentar, están con nosotros Graciela Benzunzan y Giovanna Valenti, después los voy a presentar una por una, y a Alfredo Walde con nosotros. Yo soy Jorge Carrillo. Pues como saben ustedes, la reforma educativa es un aspecto, yo digo, me parece que el tema de educación es quizás el problema más importante en este país, particularmente para los que nos dedicamos a la ciencia. Entonces va a ser muy relevante lo que aquí se presente, ¿no? La idea es que tengamos pues media hora más o menos cada una de las dos ponentes. Primero va a presentar Giovanna Valenti y luego tendremos un comentario de Alfredo Walde. Por supuesto, si hay preguntas después de terminada una de ellas, con mucho gusto pues aprovechamos, dando siempre tiempo para que la siguiente ocurra, y tenemos que terminar a la 1:00 en punto. Bueno, entonces antes de dar la palabra a Giovanna Valenti, la doctora Giovanna Valenti, ella es profesora investigadora de la UAM Xochimilco, tiene un doctorado en Ciencias Sociales en la Ibero, en la Ciudad de México. Su investigación versa sobre la educación y mercado laboral, la innovación, política pública, educativa, de ciencia y tecnología. Pues tiene un gran número de publicaciones en revistas de temas asociados a la cuestión educativa, y sus libros recientes son Construyendo puentes entre capital humano e innovación, la reforma educativa, ¿qué estamos transformando? Ese es otro libro. Hay que mencionar que fue la exdirectora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ciudad de México. Nos está dejando uno de los libros, y bueno, luego lo circularemos ahí en la biblioteca, ¿verdad?, para que sea de acceso para todos ustedes. Entonces, sin más, le damos la bienvenida. Agradecemos mucho el que haya aceptado esta invitación. Es un honor para nosotros tenerla aquí a Giovanna, y bueno, entonces una media hora y yo te aviso. Muy amable. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, gracias por estar aquí, y gracias al doctor Jorge Carrillo por haberme permitido un poco intercambiar con ustedes un tema que realmente nos está importando a todos actualmente, que es la reforma educativa, y también al doctor Alfredo Walde por aceptar comentarlo. Yo básicamente voy a hacer una exposición que está basada en el libro que traemos y que tiene detrás un seminario internacional que organizamos hace unos meses sobre la reforma educativa, en el cual participaron varios especialistas, ahí están los nombres, varios especialistas en educación y también en cuestiones laborales, precisamente porque digamos, uno de los elementos que vamos a tratar acá, y lo va a hacer con más detalle la doctora Benzunzan, es el contenido fundamentalmente laboral y administrativo que tiene la reforma educativa. Entonces hicimos este match entre especialistas en evaluación, en educación y en cuestiones laborales. Entonces, digamos, muchas de las cosas que voy a decir son parte de este seminario. Y mi exposición va a ser básicamente una breve introducción y el marco normativo en el cual se da esta reforma. Voy a hablar básicamente de los aspectos de selección, promoción y permanencia, que son los que están fundamentalmente tratados en la reforma. Voy a tocar el tema de la descentralización, porque también están involucradas y se transforman funciones de las secretarías de educación estatales, algunas consideraciones sobre evaluación y el servicio profesional docente, que son los dos ejes de la reforma,
unas reflexiones críticas y algunas cuestiones sobre el marco de desigualdad social en el cual, digamos, tenemos que reflexionar sobre la educación y las conclusiones y temas futuros de la agenda. Entonces, básicamente empezaría planteando que es en febrero de 2013 cuando se reforman los artículos 3 y 73 constitucionales, o sea, se plantea para crear un servicio profesional docente de la educación básica y media superior. La reforma le otorga autonomía constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y nuevas atribuciones a este instituto para participar en el diseño, regulación y operación del servicio profesional docente. También para construir y coordinar un sistema nacional de evaluación de la educación a este instituto. También introduce un tema dentro, digamos, del ámbito constitucional, que es el adjetivo de calidad, que no estaba, digamos, sobre calidad se viene hablando desde los 90, pero no estaba introducido a nivel constitucional. Y adicionalmente se propone ampliar el número de escuelas de tiempo completo que ya venían funcionando desde hace años, al menos en el último sexenio, y se pasa se propone pasar de 6.700 escuelas y llegar a 40.000 para 2018. Los ámbitos que fundamentalmente se modifican en términos de la reforma educativa son los referentes al ingreso, la permanencia, la movilidad de los docentes y el reconocimiento. Digamos que estos son fundamentalmente los 4 ámbitos en los cuales se introducen modificaciones sustantivas. Hay un periodo de entre febrero y septiembre. Primero, digamos, es la cuestión constitucional y luego se plantean las leyes que le llaman las leyes secundarias, que es la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Ley General de Servicio Profesional Docente. Con respecto a los cambios que se introducen en esto, entre febrero y septiembre, básicamente se puede decir que se modifican consecuencias de la evaluación, o sea, eran mucho más drásticas en febrero, siguen siendo drásticas, pero se atenúan. Por ejemplo, si los docentes no pasan los exámenes que se plantea que deben de pasar, no pueden ser despedidos, sino que quedan contratados, pero pasan actividades administrativas. Ese es un cambio entre febrero y septiembre, y vale fundamentalmente el que si no pasan los exámenes y salen los dos y salen es para los futuros ingresos. Lo mismo pasa con los directores, si no pasan los exámenes regresan a ser docentes. Se propone generar incentivos para docentes de zonas de alta marginación, se enfatiza la obligación del Estado para proveer programas y cursos de formación continua. Eso es básicamente, digamos, con respecto a algunos de los cambios. Graciela también va a comentar con mayor detalle esto. Entonces, el punto importante es que se termina de constituir el servicio o de proponer el servicio profesional docente, aunque, digamos, todavía está pendiente lo que los estados adecúen sus marcos normativos y las normas reglamentarias en cada entidad. Entonces, para esto, recientemente se forma la Coordinación de Servicio Profesional Docente, que no depende del INE, sino que depende de la SEP, y también resta por hacer, o sea, ya está la propuesta, las leyes, etcétera, pero resta por hacer el andamiaje institucional y otros dispositivos administrativos y técnicos que deben ser definidos y construidos por la SEP y por el INE y por las autoridades estatales. Entonces, básicamente lo que podemos plantear es que en términos del marco normativo hay como 2 grandes modificaciones: el artículo 73 constitucional y el artículo 123.
y lo que fundamentalmente plantea esto es que los docentes quedan sometidos a una doble regulación, una regulación laboral que fundamentalmente está plasmada en el artículo B el apartado B del artículo 123 constitucional y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Y de manera supletoria al apartado A, por lo que implica en la Constitución y la Ley Federal de Trabajo y los convenios que se firman a través de las autoridades educativas con la representación sindical. Después están los docentes, a su vez, sometidos a una regulación laboral, y esta fundamentalmente está plasmada por las adiciones que se dan al tercero y al 73 constitucional, y con las nuevas leyes, tanto la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa como la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y aquí fundamentalmente lo que falta completar es un poco el marco normativo en el que los estados van a entrar o van a participar en este proceso de ingreso, promoción, permanencia de los docentes. Lo que dicen varios especialistas en materia laboral es que esta ley tiene un carácter general y que la modificación al artículo 73 fundamentalmente se hizo para que para como limitar las facultades, dado que para que tenga un carácter más general y constitucional, con eso se limitarían las facultades a las entidades federativas de normar por sí mismas y entonces entrar quizás en contradicciones. Esto fundamentalmente porque precisamente Arturo Alcalde, que es un especialista en cuestiones laborales, lo que plantea es que a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educativa, que implicó una descentralización, lo que pasó es que los estados también tuvieron un protagonismo en términos de contratación y de convenios, y entonces en realidad se creó todo un desorden en términos de que o los trabajadores recurrían a tribunales locales o a federales, y hay además, por ejemplo, el caso de Sinaloa, en donde yo no sé aquí en Baja California, pero en Sinaloa hay docentes federales y docentes estatales, y tienen diferentes tipos de prestaciones. Por ejemplo, los docentes federales se rigen bajo la pensión, por ejemplo, de la pensión del ISSSTE, y los locales, por ejemplo, en Sinaloa, tienen una pensión dinámica. Entonces, digamos, lo que se tiene es, y aquí Graciela lo va a exponer mucho mejor que yo, porque ella sabe más que yo en este sentido, es lo que dice Alcalde, un poco esta multiplicidad de modelos laborales, aquí incluso no solo en términos de trabajadores bancarios, IFE, etcétera, sino también al interior de del propio sistema educativo. Bueno, con respecto a la cuestión de la selección, promoción y permanencia de los docentes, digamos, hay como una reflexión general en donde evidentemente lo que se dice es que la reforma ha permitido atacar vicios reales, digamos, que existían en el sistema educativo, que tiene que ver con las prebendas, el clientelismo, etcétera, con el cual ingresaban algunos docentes, incluso se habían movido a movilidades además sin sentido, afectando a las escuelas, y bueno, esto permite ordenar de cierta manera un poco el ingreso y la movilidad. Por otro lado, también introduce un esquema de profesionalización en los supervisores y directores de escuela, que fundamentalmente es por antigüedad que llegan a ser supervisores, o es por antigüedad o por
o por, digamos, relaciones más personales por las cuales se llega a ser director de escuela sin tener o cumplir con cierto perfil que es necesario precisamente para poder hacer una buena gestión tanto a nivel de la escuela como a nivel de la estructura intermedia. Entonces, en ese sentido, pues hay un avance. Y bueno, evidentemente también se habla de esta distinción entre asuntos laborales y profesionales como algo importante que era necesario plantear, y esta distinción entre autoridad educativa y representación sindical que, digamos, allá, que se construye fundamentalmente en el siglo XX, que el mismo Estado promueve y que finalmente termina rompiendo con esta complicidad entre Estado y sindicalismo. Pero bueno, esto sí serían algunos de los elementos positivos. Lo que también se plantea es una redistribución de poder en términos de los agentes y de las facultades que tienen los diversos agentes dentro del sistema educativo, y también se plantea un cierto asomo de una nueva relación entre la Secretaría de Educación Pública, el sindicalismo principalmente por lo que se refiere al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que, digamos, todavía está por verse porque lo que sabemos es que recientemente le acaban de dar a 5,000 millones de pesos al CENTE, porque es como un fobaproa para los profesores, porque tenían una deuda muy grande, y entonces digamos, en la ley aparece esta distinción. No sé qué tanto, digamos, vaya a continuar. Y algo que también es destacable es que de ser un actor que definía casi todo junto con el gobierno, el sindicato ahora pasa a estar relegado a un papel de observador. Es decir, que desaparece la bilateralidad entre, digamos, en términos de selección, de promoción y de permanencia. Bueno, un elemento también que es importante mencionar es que la ley es como muy clara en los dispositivos de control y en los incentivos negativos. Es decir, digamos que hay un aumento del control tanto administrativo como en términos de desempeño de los profesores. Y falta por definirse el programa de reconocimiento que reemplaza la carrera magisterial, para ver entonces cómo este control se podría traducir también en ciertos incentivos positivos para mejorar los desempeños y no tener solo esta cuestión punitiva en caso de que haya desempeños negativos o deficientes. El otro elemento es que las autoridades locales pasan fundamentalmente a operar lo que defina el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y lo que le defina esta nueva oficina del servicio profesional docente. Es decir, que las autoridades locales supuestamente ellos tienen que entrar a definir y ajustar sus marcos normativos, pero no pueden moverse. Lo que es es subrayable es que se van a poder mover muy poco por precisamente esta modificación al artículo 73, y además cualquier decisión que tomen o propuesta que hagan puede ser no vinculante para el orden federal. Entonces, digamos, en pocas palabras, las secretarías de educación de los estados quedan muy limitadas. Entonces, y están, digamos, como confinadas fundamentalmente a operar lo que el INE
y la Secretaría de Educación a nivel federal les plantea. Entonces, aquí tenemos lo que fundamentalmente llamamos es una recentralización del sistema educativo, porque las autoridades solo locales o estatales solo operan y, por ejemplo, le extienden los nombramientos, pero los exámenes en realidad los aplican, pero no los elaboran, pero además los aplican a través de entidades o agencias consultoras o instituciones de educación superior que certifica el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y no tiene nada que ver con esa certificación la autoridad educativa. Entonces, bueno, lo que finalmente hacen es la tarea placentera de contratar a los nuevos profesores, o bien la tarea poco placentera y complicada de despedir a aquellos profesores que no están aprobando los exámenes. Entonces, lo que fundamentalmente tenemos es este proceso de descentralización que es importante, haciendo un recorrido muy sintético. El sistema educativo en México nace en el siglo XIX con un esquema bastante descentralizado, donde las entidades federativas tienen además mucho que plantear y que decir. Después se centraliza fundamentalmente en el periodo posrevolucionario hasta, digamos, y se centraliza hasta los años 90, en donde se decide descentralizarlo, y ahora en el 2013 se recentraliza. Y fundamentalmente se recentraliza porque el gobierno federal recupera el control y el uso y destino de los recursos humanos y financieros de la educación. Entonces, en realidad es una súper recentralización. Y además, todo el planteamiento de la evaluación queda también en esta entidad que tiene un carácter nacional, pero que fundamentalmente, evidentemente, no hace participar en nada a las entidades, a las secretarías de educación de los estados. Entonces, bueno, básicamente en esta recentralización lo que se tiene es esta iniciativa de ley de coordinación hacendaria, y también se tiene se plantea un sistema de información, de construcción o de armado de un sistema de información y de gestión educativa que inicia con el censo que ya está en curso, ¿sí? Y que, digamos, lo que se plantearía es que evidentemente hay una concentración también, o más bien hay una concentración de toda la información del sistema educativo en el gobierno federal, que esperemos sí hagan partícipes a las secretarías de educación y no se quede con esta cuestión que es típica en el gobierno de México, que la información es reservada. Y fundamentalmente hay otro punto, que es que hay que ver cómo pasan del censo a armar un sistema de información, porque el censo es una fotografía en un momento, pero evidentemente, digamos, nuestro sistema educativo es un sistema educativo muy grande, muy complejo, y habrá que ver cómo hacen este paso de tener la información a crear este sistema de información. Y bueno, la idea aquí es que la Rectoría del Estado, la famosa Rectoría del Estado, lo que plantea es en realidad que se recupera este control administrativo y fundamentalmente hace de lado al sindicato que estaba, digamos, se había posicionado de manera, yo diría, un poco exagerada. Entonces, ya tengo 10 minutos, entonces voy a tratar de hacer, bueno, el otro elemento que es importante, ya hablé de lo del servicio profesional docente, voy a hablar de la evaluación. O sea, a partir de los 90 pasamos de un sistema educativo que no era evaluado para nada a uno hiperevaluado. Ustedes saben, conocen, o sea, es
digamos, se ha ido evaluando a los docentes a través de la carrera magisterial, la prueba enlace, y bueno, hay múltiples evaluaciones a nivel de educación básica y a nivel de educación superior. Donde menos se ha evaluado es media superior, pero ya la reforma reciente, la RIEMS, la llamada RIEMS, también introduce y pone en el centro la evaluación. Y bueno, la idea aquí es que bueno, esta evaluación, siendo importante, digamos, también es central que sea una evaluación en donde, digamos, sobre todo cuando se habla de docentes, de directores de escuela y de supervisores, tome en cuenta rasgos de la profesión y exigencias de los ambientes escolares, porque los ambientes escolares de México son muy diversos, son muy heterogéneos. Entonces, una evaluación muy estandarizada puede realmente no dar cuenta de muchos elementos que son muy importantes para ser tomados en cuenta para llegar a una educación de calidad y con equidad. Y bueno, el otro elemento es la reflexión es que el conocimiento profesional de los docentes es un conocimiento muy especializado, es además complejo y está en constante evaluación, entonces evolución, entonces habrá que realmente tener mucho cuidado con cómo se van a plantear las evaluaciones. Y el otro elemento es la importancia de considerar esta maduración de los docentes en términos de que no, digamos, la maduración de un docente no se da solo cuando sale de la escuela normal o de la universidad, sino que en general pasan 2 años, porque, digamos, es la práctica de la docencia lo que realmente arma el docente. Entonces sería muy importante que se tomen en cuenta estos elementos. Y bueno, el otro punto que es importante a tomar en cuenta es que hay que tomar en cuenta varias lógicas en esta reforma, la lógica de la profesionalización con los elementos que ya les mencioné, la lógica de los derechos laborales, que realmente, digamos, son 2 lógicas que se influyen una a otra, y que fundamentalmente en México, dado que tenemos experiencias bastante fallidas de esquemas de profesionalización de funcionarios públicos, realmente también hay mucho por ver cómo nos va a salir esta experiencia. Tenemos la experiencia del IFE, tuvimos la experiencia fallida de cuando entró el gobierno de Fox, y bueno, en realidad lo que fundamentalmente sí tenemos es que el Estado ha tenido una débil visión estratégica acerca de la educación, ha subordinado mucho los elementos estratégicos de la educación y los componentes, como todos lo que les acabo de mencionar, y digamos, ojalá ahora no suceda esto. Es esperable que suceda menos por las coordenadas que les estoy mencionando respecto a la reforma. Bueno, lo que voy a decir es, digamos, en términos de cuestiones críticas, fundamentalmente no está claro lo de la adscripción de los docentes, es importante a ver qué va a pasar. Algunos de rasgos del centralismo se contradicen se da autonomía a las escuelas y se centraliza. Entonces, y además las secretarías de educación de los estados quedan muy desdibujadas. Entonces, ese es un elemento que hay, digamos, que sí, digamos, sobre el que hay que reflexionar y sobre el cual hay que tener especial cuidado para ver cómo funciona en la implementación. Y evidentemente faltan definir aspectos claves de la evaluación del desempeño, porque no basta con que los docentes pasen los exámenes, sino que fundamentalmente lo que es central también es el desempeño de los mismos, y eso tampoco queda muy claro. Bueno, la idea entonces es muy brevemente una reflexión en términos de que hay una apuesta, yo diría,
digamos, demasiado fuerte hacia la evaluación. Hay una mirada unilineal del papel de docente de la escuela, sobre todo porque realmente la educación y la escuela en México tiene límites muy fuertes, dado el esquema, el contexto de alta desigualdad social y de violencia. Hay dos elementos que influyen de manera muy importante en los rendimientos de los estudiantes, que son la marginación y la violencia. Y evidentemente estos dos elementos hay que tomarlos en cuenta, porque digamos, si no, quedaría demasiado chica la reforma respecto de las características que tiene el sistema educativo, su complejidad y su heterogeneidad. Entonces ese es un elemento que a mí sí me parece que hay que tomar muy en cuenta, y con esto sí ya pasaría a la última parte, que son las conclusiones, y las conclusiones básicamente tiene que ver, hay un elemento muy importante que se introduce el mérito profesional, y eso realmente es muy importante en la selección de aspirantes, en el desempeño de los mismos. Eso creo que es algo que sí hay que apreciar de la reforma. El otro elemento es la cuestión de que también introduce un componente de mayor vocación profesional y de liderazgo, porque se preocupa por los directores de escuela y supervisores escolares mismos, que nunca fueron, digamos, vistos en términos de la necesidad de una profesionalización específica respecto a sus capacidades de gestión. Con la reforma conlleva una redistribución de facultades, Graciela va a hablar más de esto, y de facultades y de poder. Me parece que centraliza mucho el poder en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y básicamente lo que yo plantearía es la importancia de que pensemos, digamos, se piense en ajustar un poco las expectativas. Es decir, esta reforma, que además de educativa tiene poco y de administrativo laboral tiene mucho, en realidad no puede pensarse como, ahora sí, la que va a resolver los problemas del sistema educativo en México. Hay algunos problemas en términos de una unilinealidad, que ya los mencioné, en esta mirada, en esta centralidad en la evaluación y en el docente, en términos de cumplir con o demostrar conocimientos, y a mí me parece que realmente en la implementación habrá que ver qué pasa y cómo, o bien se diluyen algunos de los elementos, digamos, que de las sanciones negativas, punitivas, etcétera, y se introducen esquemas de incentivos positivos que además orienten más a los docentes hacia el acercamiento y el buen trabajo con los estudiantes. Y evidentemente hay algo que es importante, esta incompatibilidad que digamos de entre lo laboral y lo profesional, del tema o supuesto del que parte la reforma, que pretende modificar, y que, digamos, habría que ver qué tan posible y factible será lograr esta compatibilización entre digamos, una lógica profesional, como mencioné, y esta lógica laboral. Y con esto termino la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. Me parece que la siguiente plática complementa o enfatiza la parte laboral de la reforma, entonces creo que conviene al final dejar las preguntas y los comentarios. La doctora Graciela Benzunzan es profesora investigadora de la UAM Xochimilco y pues es una especialista en temas laborales. Es una opinión particular, creo que es la número 1 en México en dichos temas como académica, y bueno, tiene no solo un conocimiento, sino una
relación, una interacción muy fuerte con sindicatos, con empresas, con el gobierno, con fundaciones y organismos internacionales en relación a una gama amplia de temas laborales. Es pues miembro del SNI nivel 3, ha sido parte de la comisión evaluadora, ahora está en la comisión revisora, y bueno, es una amiga del colegio, está en el consejo editorial, argentina-mexicana. Entonces, pues es un placer y un gusto tenerte aquí nuevamente, Graciela, por favor. Muchas gracias, Jorge, en primer lugar por la invitación. Yo creo que es importante abrir un espacio sobre el tema de la reforma educativa y qué bueno que el COLEF nos permitió venir a platicar con ustedes sobre esto. Por supuesto también a Alfredo, que va a hacernos un comentario, y bueno, yo voy a tratar de continuar un poco la exposición de Giovanna, pero quisiera ponerlo en un contexto de algo que nos está preocupando mucho en México, que es esta incapacidad que tenemos ahora para implementar las reformas. Es decir, parece que ahora ya podemos hacer reformas casi cada día, o sea, reformas que tocan 50 artículos de la Constitución y podemos realmente hacer esto que se venía diciendo desde hace muchos años acerca de, entre comillas, las reformas estructurales que México necesita. Como si hubiera un solo México para empezar y por lo tanto tuviéramos todos muy claros cuál es esa reforma que México necesita. Y bueno, yo me inscribo un poco en el análisis que quiero presentar y compartir con ustedes en las discusiones más del enfoque de política pública sobre los problemas de implementación de las políticas públicas, porque creo, como les digo, que no es solo un problema del diseño, pero el diseño, por supuesto, va a tener mucho que ver con el modo bajo el cual transcurre un proceso legislativo. Y por eso, entonces, los temas que yo quisiera tratar con ustedes es, por supuesto, retomar, en primer lugar, esta idea de cuál es este componente laboral y destacar, digamos, el significado que ello tiene, especialmente vinculándolo a esta distinción que a nosotros como, digamos, miembros de instituciones de educación superior, nos ha venido preocupando pues, hace más de entre 20 y 30 años, que es esta distinción tan difícil de operar entre lo laboral y lo académico, que constantemente nos puede llegar a generar tensiones entre los criterios que se usan para hacer esta distinción y sobre cada uno de estos ámbitos. Después me voy a situar en esto que les estaba planteando recién, sobre esta característica peculiar del proceso legislativo, en el caso de la reforma educativa, para ver qué consecuencias tiene ese proceso legislativo, el modo bajo el cual se desarrolló, sobre la orientación que la reforma tiene y la viabilidad de que esto realmente se cumpla en los hechos. Por eso, para poder entenderlo, tenemos que recordar un aspecto que me parece fundamental, que es el papel que el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tuvo a lo largo de la historia, en el marco del sistema educativo, en lo que fue, digamos, un modo de gobernabilidad autoritaria que fue el garante de la expansión del sistema educativo en condiciones de paz laboral, digamos, pero que tuvo consecuencias y evidentemente algunos efectos muy negativos, y el vacío que se genera al replantear de alguna manera el lugar del CENTE dentro del sistema educativo. Nos vamos a preguntar hacia dónde va el sindicato, qué podemos pensar que va a ocurrir con este sindicato, que es uno de los más poderosos, como ustedes saben, yo diría casi del mundo, y en América Latina sin lugar a dudas, por el hecho de que tiene una presencia en todo el territorio nacional, y por supuesto, por como digo, el papel que jugó en el marco del sistema político nacional y local en los distintos estados. Esta cuestión, esta pregunta, ustedes van a ver mucho que en mi intervención tengo más preguntas que respuestas, eso se los adelanto, porque sin duda la implementación todavía no es más que un proceso que está comenzando. Diríamos que una especie de salida que se dio a este proceso de implementación fue hace un par de días, ¿no?, cuando el presidente volvió a reunir a los gobernadores para decirles, leerles la cartilla de cuáles eran sus compromisos. Pero o sea que yo voy a tener muchos interrogantes acerca de hacia dónde va y cómo se pueden resolver las tensiones que se generan por esta redistribución de poder entre los actores del sistema educativo. Actores que, como veremos, pues fueron dejados de lado en buena medida en el diseño de la reforma, por lo cual esto va a traer consecuencias en la implementación.
De todo ello, para casi concluir, voy a ver qué desafíos nos plantea, particularmente por la gran heterogeneidad que existe a nivel del sistema educativo, y finalmente, pues, especular con algunos escenarios de cómo podría evolucionar esto. Bueno, Giovanna lo adelantó, es muy importante, y yo creo que primero fue muy discutido este aspecto, y cuando lo planteábamos en un comienzo, quiero decir, quiero hacer un agregado, que es que no mencioné a mi coautor, que es Luis Arturo Tapia, estaba puesto en la diapositiva inicial, pero es un egresado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que acaba de terminar su doctorado. Yo dirigí su tesis junto con la doctora María Lorena Cook, y hemos venido trabajando. Entonces tenemos un par de artículos que quiero remitir a ellos porque no puedo entrar en todos los detalles. Uno publicado ya en 2011 sobre la singularidad del CENTE, que es muy importante entenderla, está en la revista El Cotidiano, y un artículo reciente que acaba de publicarse este año, hace un par de meses, en el número de octubre a diciembre de la Revista Mexicana de Sociología, que es una reflexión sobre la reforma educativa visto como una agenda de investigación a futuro. En este sentido me remito a este texto donde ya discutíamos desde 2012, cuando se envió este artículo, esta característica que parecía estar asumiendo según los debates que teníamos a fines del año pasado y comienzos en el mes de febrero, que es cuando el artículo se terminó, en torno a que no se trataba de una reforma educativa. Cuando lo planteamos originalmente fuimos muy cuestionados. Hoy veo que ya incluso en medios académicos hay consenso en esto. Esto no es algo que hoy estemos debatiendo, que sí lo estábamos debatiendo cuando la reforma dio a luz. ¿Por qué? Porque primero se insistía en que era una reforma realmente educativa. Yo lo veo como un primer paso, sin duda. O sea, el componente laboral administrativo era como una condición sine qua non, posiblemente, para poder saltar hacia una reforma educativa. El problema es que ese salto, no sabemos si en el salto morimos en el intento o no. Es decir, está muy claro que fue concebido como, digamos, los primeros obstáculos que había que superar para entrar a discutir una agenda real de reforma educativa. Así que yo creo que lo que estamos discutiendo aquí es esto, un primer paso que se dio para eliminar lo que se veía como un obstáculo central a una verdadera reforma educativa, acerca de la cual no sabemos muy bien si vamos a llegar o no. En este sentido, lo que hay es un cambio radical en el modelo laboral sindical. Eso es lo que hay. Cambian las reglas de ingreso, ya lo dijo Giovanna, selección y permanencia en el servicio docente y de acceso a los bienes del sistema educativo nacional, y se redistribuye el poder. Es decir, cambia el modelo, el arreglo sociopolítico del sistema educativo. Eso sí es lo que está en el terreno. Esto es lo que ya ha ocurrido desde el punto de vista del diseño de la reforma, no necesariamente en los hechos. Evidentemente, una de las cuestiones más importantes era modificar el lugar que tenían los recursos sindicales para poder distribuir los bienes del sistema bajo criterios políticos y clientelistas y supuestamente sustituirlos por el mérito. Lo planteaba Giovanna, esto es un objetivo, hay que ver si esto tiene alguna viabilidad. Y por supuesto es el deslinde que ya hemos hecho en otros ámbitos de la competencia laboral del sindicato respecto de todos los temas de más bien contenido educativo y de lo que es la profesión docente. ¿Cuál es el problema que nos deja planteado, que vamos a ir retomando en la intervención? El riesgo es el vacío de gobernabilidad en el sistema educativo nacional. Es decir, ¿cómo se hace? Esto quizás, y así lo vamos a terminar, el último de los escenarios, ahí lo voy a plantear, pasar de un sistema de gobernabilidad autoritario a un otro sistema de gobernabilidad indefinido, porque no está claro cuáles son sus soportes, realmente sí nos puede generar vacíos y nos puede llevar a hacer imposible lograr el más básico de los objetivos de la reforma, de una reforma verdaderamente educativa, no de esta, que sería situar al mérito en el centro de, digamos, el sistema de ingreso, promoción y permanencia. Comentaba recién, al hacer la presentación general, este problema de la distinción entre lo laboral y lo académico. ¿Cuál fue el antecedente más importante? Bueno, la reforma que tuvimos a nivel de la educación superior, a nivel constitucional, en 1980. El problema es que
hay como dos grandes problemas. Por un lado, esta reforma laboral del sistema educativo 2013 es mucho más radical. Y por el otro, no se puede comparar el sistema de una unidad, de una institución de educación superior con el sistema educativo nacional. Estamos hablando de objetos de una complejidad muy, muy, muy distinta. Es decir, evidentemente sí nuestras instituciones son complejas, pero nada que le llegue ni siquiera a la sombra de la complejidad del sistema educativo. Entonces, ahí la forma tan apresurada en que se hizo este deslinde, evidentemente merece interrogantes acerca de su futuro. La primera cuestión, obviamente se redujo el papel del CENTE en lo que se refiere en cuestiones académicas, pero de alguna manera el problema de la garantía de estabilidad laboral en el caso de las instituciones de educación superior se preservó. No había, al menos como norma constitucional y en el capítulo respectivo dentro de la Ley Federal del Trabajo, una amenaza permanente o un peligro de la estabilidad laboral del investigador, porque la estabilidad se gana con la definitividad, como sea que lo haya definido una institución de educación superior, y una vez ganada no se tiene que someter a evaluaciones, pero no pende de un hilo la estabilidad laboral, es decir, no hay una amenaza directa de pérdida del empleo. Esto es lo que sí tenía, y tenía de manera mucho más drástica las iniciativas que se habían, digamos, dado a conocer en el mes de abril del año pasado, de 2013, que de alguna forma se modificaron por la presión que hizo Elba Ester Gordillo antes de ser dirigida al reclusorio. Es decir, ella logró, como actor, como quiera que sea, con todos sus problemas, matizar la expectativa que tenía Mexicanos Primero y la OCDE, que fueron los verdaderos diseñadores de esta reforma, de que todo maestro que bajo determinadas condiciones reprobara los exámenes fuera despedido sin responsabilidad alguna para la autoridad educativa. Eso se modificó, como digo, de las iniciativas que se dieron a conocer en abril a las que realmente se presentaron al Congreso, y ya lo explicó Giovanna, se hizo un régimen diferenciado para los nuevos docentes respecto de los docentes activos. Fue una manera de proteger, que es algo que está sucediendo a nivel de lo laboral en todos los ámbitos. Porque, por ejemplo, ustedes pueden ver las negociaciones actuales de Aeroméxico, la idea es siempre: a los activos los protegemos, les mantenemos condiciones de trabajo, todos los nuevos entran con 60% menos de salario, con condiciones mucho más precarias, no importa que hagan exactamente lo mismo y que tengan prácticamente el mismo perfil. Es decir, estamos llevando hacia el futuro, ¿no?, la precariedad que por razones de derechos adquiridos es muy difícil de imponer a los activos. Y esta es la solución que se introdujo en la reforma constitucional en materia educativa. Pero como les decía, que es más grave que la de educación superior, es primero porque a nosotros no nos condicionan la estabilidad laboral, una vez que tenemos la definitividad, y después porque nosotros muy rápidamente el sistema quedó muy articulado, y en algunos casos ya venía de antes, a incentivos económicos, que llevaban evidentemente a la deshomologación de los ingresos del personal académico, lo cual va a tener un impacto en la relación con las organizaciones sindicales. Y por último, la tercera diferencia es que las evaluaciones en el mundo académico están hechas supuestamente por pares, tanto en las instituciones como en el Sistema Nacional de Investigación, y hay mecanismos de impugnación. Es decir, hay el acceso a un recurso que, cuando uno considera que la evaluación no ha sido adecuada, pertinente, basada en los criterios que están establecidos, se puede ejercer este derecho, cosa que en ninguna de las tres está garantizada para los nuevos docentes. ¿Qué efectos tuvimos nosotros en las instituciones de educación superior y qué podemos esperar? Yo creo que vamos a esperar una extrema individualización también de las carreras en el magisterio y un gran desinterés por el trabajo colegiado. Lo estamos viviendo, distintos estudios que hemos hecho a nivel de del desempeño en las instituciones de educación superior en términos del personal académico, hemos encontrado que eso es una queja permanente, una gran dificultad para lograr que los investigadores participen y se sumen al trabajo colegiado. Y podemos pensar
que en el futuro probablemente tengamos también una deshomologación en los mismos términos de los ingresos del personal en el magisterio. Volvamos entonces, ya teniendo muy claro toda la exposición de Giovanna, más el resumen que hice recién, a lo que yo diría que, ¿dónde está el nudo del problema del enfoque que tiene la reforma educativa? La cuestión es que se hizo en un momento que podríamos llamar particular, siguiendo a un autor que analiza cuál es el juego de las políticas públicas, que se llama Scartazzini, que lo ha hecho además, para muchos casos en América Latina se ha estudiado esta cuestión. Él plantea que a veces en los países se genera como una especie de momento mágico, es decir, algo que, unas circunstancias, una coyuntura que hace que los actores, aunque tengan intereses distintos y puedan llegar a tener expectativas incluso diferentes sobre lo que puede ser el cambio, se pueden poner de acuerdo. Y usa este concepto de momento mágico, y ustedes verán que está usado mucho por el periodismo, digamos, en las conversaciones, en los debates, se habla mucho del Mexican Moment, pero aquí no lo uso tanto como el sentido de oportunidad económica al regalar el petróleo, sino que más bien me refiero a la oportunidad de hacer reformas por el Pacto por México. O sea, yo creo que el Pacto por México fue exactamente eso, es decir, el aprovechamiento de esa coyuntura, por una serie de razones que no vamos a discutir aquí, que llevó a que pasemos de los bloqueos y los vetos a las reformas aceleradas. Pero ¿qué lleva cuando tenemos estos fast track legislativos, estas vías rápidas para procesar conflictos de intereses tremendos, pero que se procesan entre tres y al margen absolutamente de la deliberación pública? Pues evidentemente agentes claves de los sistemas educativos locales y nacionales no van a ser tomados en cuenta su punto de vista. Y el problema, como dice Scartazzini, es que quizás la fase más importante, ¿no?, de una reforma es la posibilidad de que sea implementada. Y cuando se afectan o se dejan de lado estas perspectivas, como decía Giovanna, son muy unilaterales, muy sesgadas, la forma en que se legisla, pues la consecuencia la pagamos, porque evidentemente la exclusión de los actores no quiere decir que lleve a la solución de los conflictos, ni siquiera una solución momentánea de los conflictos de intereses. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Evidentemente que los agentes que habían sido excluidos, como por ejemplo la coordinadora, es cierto que nunca había mostrado antes, ¿no?, conductas cooperativas que uno hubiera podido pensar que podíamos sentar a la coordinadora nacional a la mesa y llegar a un acuerdo, es cierto. De todas maneras, el problema es que el actor ahí está en la realidad, entonces ignorarlo ha llevado a muchos conflictos y un costo enorme para muchos actores fuera del propio sistema educativo, no solo dentro. Y yo me pregunto si no habremos aprendido algo de todas las reformas que hemos venido haciendo bajo este camino. Por ejemplo, la reforma laboral de 2012, ¿no?, en donde se había prometido que era una reforma que iba a generar empleo, que iba a incentivar la contratación de jóvenes, etcétera, etcétera, y que se desatendieron todos los puntos de vista que se expresaron, ¿no?, durante muchos años, pero no solamente los puntos de vista, sino se ignoró toda la evidencia empírica de 20, 30 años de reformas flexibilizadoras, sabiendo que no nos llevaban a ningún lado. ¿Y cuál es la idea? La idea por detrás, que yo creo que está muy presente en la reforma educativa y que pues por supuesto ahora está en otras reformas en juego, es que el mundo nos va a premiar y nos va a poner una palomita cada vez que hagamos una reforma estructural, no importa dónde nos lleve, ni qué contenido tenga, ni si se pueda llevar a cabo o no, que eso nos va a llevar a mejorar en los índices de competitividad del Doing Business, del Banco Mundial, y que así va a llegar la inversión extranjera, obviamente rapidísimo, porque pues si ya hicimos todas las reformas, pues entonces ya somos un país confiable. Obviamente esto no ocurrió, no solo no subimos ni mejoramos, sino que empeoramos en materia de competitividad, y ya ni les cuento el desastre en términos de generación de empleo. Entonces ya lo hemos visto y sin embargo lo repetimos una y otra vez. Ahora está sucediendo con la reforma política, con este cambio del IFE al INE, que evidentemente los mismos actores, ni siquiera los consejeros electorales han sido consultados, pero ya la reforma se adoptó. Y quiero llamar la atención sobre lo que se escucha y cómo se dice, porque los legisladores del PRI, por ejemplo, justifican que no se discuta en la Cámara de Diputados la reforma política
porque hay que sacar urgentemente esta semana esa reforma y así públicamente dicen, si está mal, ya habrá tiempo de algún día corregirla, pero lo importante es votarla porque hay que hacer la reforma energética y por lo tanto tenemos que sacar esta reforma y no podemos debatir en la Cámara Revisora. Es decir, que a las instituciones políticas democráticas no se les otorga la menor relevancia. Y bueno, esto tiene consecuencias indiscutiblemente en la implementación de las políticas públicas que están asociadas a las reformas. De alguna manera, el problema, entonces, un problema que yo diría central, es cuál fue la perspectiva que inspiró el diseño de la reforma educativa al centrarse en el maestro y ver en su desempeño, en el problema de la estabilidad laboral y en la ausencia de evaluaciones, los principales factores explicativos del bajo logro educativo que revelan todas las pruebas a las que nos sometamos. Sin embargo, y Giovanna ha trabajado mucho el tema, en la literatura vamos a encontrar que este supuesto de que el maestro tiene toda la culpa de lo que ocurre es un supuesto muy discutido, lo cual no quiere decir que no tenga parte de la responsabilidad, pero veremos por qué no la tiene toda. Entonces, hay muchos factores, este es un fenómeno multifactorial. Entonces, muchos factores intervienen en el aprendizaje y por lo tanto no podemos hacer una reforma que tenga solo un foco de dirección, porque estamos dejando buena parte del problema fuera del alcance de la solución. Entre el 60 y el 70% de la varianza de los puntajes en las pruebas estandarizadas tiene que ver con otros factores que no es el maestro y su desempeño. Entonces, otros factores, como el contexto social, familiar y escolar, quedaron fuera. Ahí justamente es donde nos genera una serie de retos, es decir, un cambio sesgado y unilateral va a afectar los posibles escenarios de implementación en los estados y a nivel nacional. Ahora sí, bueno, aquí simplemente no me detengo, pero esto que sale de un trabajo de Giovanna y de Emilio Blanco, ustedes pueden ver cómo juegan los distintos factores asociados al logro educativo, por lo cual es absurdo solo quedarnos en el problema del maestro, ¿no? Es decir, estamos ignorando todo lo demás. No me detengo por razones de tiempo. Pero este sesgo, ¿no?, por un lado, en cuanto a cómo lo diseñaron con una mirada exclusiva hacia el maestro, se complementa, se agrava, al ver que han dejado muchos hilos sueltos, cabos sueltos, en el problema de cuál va a ser o cómo vamos a manejar el sistema educativo, cómo lo vamos a hacer gobernable. La pregunta es cómo podemos hacerlo si dejamos un actor clave, de alguna manera, que jugó un papel central en controlar, lo dejamos ahora solo limitado supuestamente a negociar condiciones de trabajo. Parece que se ignora, o que los diseñadores de esta reforma, léase OCDE y Mexicanos Primero, porque esta es claramente una propuesta de ellos, sin tomar en cuenta todos los resultados de investigaciones como las que mencioné de mucho tiempo atrás, que tienen hacen una gran aportación a la comprensión de qué depende el aprendizaje de los estudiantes, pues ellos parecen ignorar que tanto la disidencia, o sea, la CENTE, ¿no?, pero principalmente ella, fue una respuesta a un sistema que carecía de mecanismos para plantear demandas o agendas que no fuesen la del CENTE o la de la Secretaría de Educación Pública, que como sabemos está uno capturado por el otro. Ya no sé muy bien cuál por cuál, porque la verdad había tal compenetración que ya no podríamos distinguir bien. Pero el problema es que cada uno de ellos, tanto el CENTE como la CENTE, son el resultado de un viejo sistema, de un viejo autoritarismo político que no ha desaparecido. De alguna manera, el gobierno federal y el gobierno de los estados, la SEP y las autoridades educativas, no se pueden considerar al margen de lo que está ocurriendo con el sistema educativo, pero no tenemos cambios respecto a estos elementos del sistema educativo y por lo tanto es completamente parcial la posibilidad de pensar una reforma que deje intactos a estos actores y solo pretenda transformar al CENTE, sacarlo de su lugar. La pregunta es si esta forma en que lo hicieron genera bases para transitar a una nueva gobernabilidad, una gobernabilidad, entre comillas, democrática del sistema educativo. Me pregunto si la pluralidad y la democratización, ¿no?, del magisterio serán las nuevas bases, o si más bien es el clientelismo con el
Profeproa, que es en vez de Fobaproa, es el rescate de los maestros, o será esto como clientelismo y la represión en algún momento dado extremo de las organizaciones disidentes, la manera en que están pensando ellos en que van a gobernar el sistema. Y justamente el problema es que no solo a nivel del sistema educativo, sino en general, en el modelo laboral del país, tampoco hemos hecho esta transición a una gobernabilidad democrática. Por lo tanto, hay muchos interrogantes que están abiertos. Sobre el CENTE, claramente, bueno, es bastante conocido el hecho de que la detención de Elba Ester, por supuesto, fue usado el argumento de la corrupción y había bastantes elementos para ello, pero la fundamental razón por la que se la detuvo no es porque estuvieran en la expectativa de cambiar el sistema sindical del país o del sistema sindical en el magisterio, sino fundamentalmente por que tenía una actitud de resistencia y de presión en contra de ciertos aspectos. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que va a pasar con este CENTE, con el sindicato? Tomando en cuenta, y eso lo trabajamos en otros artículos con Arturo Tapia, que digamos, de las dimensiones de representación, de representatividad, la que tiene que ver con la representatividad sustantiva, es decir, la capacidad de un sindicato, ¿no?, para conseguir ventajas para sus agremiados, era lo que de alguna manera le daba legitimidad y lo permitía mantener entero relativamente, veremos ahorita un par de mapas antes de terminar, que van a ver ustedes la diversidad nacional. Pero el CENTE negociaba y obtenía esas ventajas, y eso es lo que compensaba todas las otras deficiencias en términos, por ejemplo, de corrupción, falta de democracia interna y demás. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con ello? ¿Va a haber cambios en el liderazgo? Como sabemos, dejaron a un líder que era evidentemente la persona que firmaba los cheques del Elba Ester, por lo tanto no vimos ahí una transformación y no sabemos si esto va a tener consecuencias en su estructura y dinámica interna. La duda es si esto que están haciendo ahora, ya lo habíamos planteado desde por lo menos hace un año, es decir, reforzar las ventajas sustantivas, darle el presidente, como le ha dado al líder del CENTE, todo un reconocimiento desde el Estado nuevamente, si eso va a compensar el ruido, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que se está escuchando adentro de las secciones sindicales y por abajo. Y la pregunta es en qué condiciones la CENTE podría aprovechar esta cuestión. Bueno, evidentemente aquí el problema es que está posicionándose la reforma en el medio de un debate también en el mundo acerca de cuál es el papel de los sindicatos, si necesariamente los sindicatos tienen un papel negativo en términos del desempeño de cualquier cosa, en este caso de los estudiantes, pero la reforma está suponiendo que no es posible tener un buen desempeño si hay estabilidad laboral y no es posible hacerlo si hay un actor sindical con recursos de poder que le permitan intervenir. Y por lo tanto va a haber una tensión entre el mérito, la antigüedad y la lealtad. Estos tres criterios van a entrar aquí a jugar de una manera complicada, por decirlo menos. Ahora, evidentemente es un tema en el que hace falta mucha más investigación para poder saber cuál es realmente, de qué manera equilibramos los pros y los contras respecto del papel de los sindicatos. Lo que sí hay consenso en la literatura es que esto no depende solo del sindicato, de sus factores endógenos, sus características, sino de los contextos en donde funcionan. Decía Giovanna, me adelanto, esto ya de alguna forma lo planteó, es que tenemos una redistribución de poderes. Otros actores aparecen con el mismo peso que tiene el CENTE, por ejemplo las ONGs. Aparecen los padres de familia también con un papel ahí asignado, por supuesto el INE, que ahí la pregunta, después de la experiencia del IFE, del Instituto Federal Electoral, que hoy está en una crisis tremenda entre el IFE, el INE y lo que vaya a hacer, nos preguntamos si podrá el Instituto Nacional de Evaluación Educativa tener la fuerza, solo a partir de sus capacidades y reconocimiento técnico, para sortear el riesgo que supone, ¿no?, cambiar de tal manera el sistema y las expectativas que se generaron por darle la autonomía a este instituto. No me detengo lo de centralización, Giovanna ya lo planteó, pero sí quiero subrayar la disparidad de capacidades políticas y técnicas que tienen las entidades, ¿no? Cada gobierno, dijo Giovanna, tendrá que negociar con sus secciones, pero tomemos en cuenta que aquí es donde puede ser que o se suavicen o de plano se profundicen todas las diferencias que tenemos en el sistema educativo. Ya decía esta cuestión, y sería, digamos, necesario entenderlo también
a partir de qué efectos tendrán estas tensiones sobre la implementación. Y yo tomo en cuenta estas variables. Bueno, primero la heterogeneidad de las secciones y los vínculos que son muy diversos que tienen con los gobiernos estatales, ¿no? Entidades con dominio de fracciones institucionales o disidentes, como el caso de Oaxaca, entidades con fracciones institucionales juntos con disidentes y otras con institucionales, me refiero a las secciones del CENTE TUCUR, y divididas o cohesionadas, dependiendo según el caso. Entonces lo pueden ver en este mapa, ¿no? Que tiene una tipología de las secciones y que nos muestra un escenario completamente heterogéneo en términos de cómo se va a filtrar esta reforma educativa. No me puedo detener por razones de tiempo. La otra cuestión son las situaciones ya locales, ¿no? Según el avance previo de los mecanismos de los que hablaba Giovanna, como la carrera magisterial. Entonces ustedes van a ver entidades con antecedentes que de alguna manera muestran que los maestros se fueron acostumbrando poco a poco a una cierta lógica basada en méritos, con otras que directamente no han pasado por la carrera. Aquí nada más estamos tomando 3 entidades, pero vean la disparidad enorme en términos de inscripción de los docentes en la carrera magisterial. Entonces uno puede pensar que difícilmente van a poder superar de alguna forma esta diversidad, y ahí es donde puede que tengamos un proceso de profundización de la desigualdad social, aspecto que ya se preocupaba Giovanna por marcar. También es como muy diversa la capacidad de movilización de los actores en el magisterio. Lo pueden ver ustedes aquí, más o menos podemos ver las entidades que tienen, que llegan a paros generales, y otras entidades que parecen de alguna manera tener protestas, pero muy menores, y muy pocas que no registran nada. Yo creo que esto no es algo que esperaba el gobierno a la hora que hizo este diseño. Si nosotros vemos a nivel de negociaciones, y esto es lo manifiesto, digamos, lo que se ve públicamente, aunque sabemos que hay en muchas otras también negociaciones, bueno, pero tenemos algunos en donde directamente está en juego la reforma educativa. O sea, la negociación es casi si se va a hacer o no se va a hacer, y el problema es que es los estados que quizás requieran más de esta reforma educativa. Y luego, por ejemplo, este es un dato que indirectamente nos muestra el problema de la resistencia, y puede deberse a 2 situaciones. O sea, puede ser que la resistencia de las entidades a reconocer el número de vacantes sea por 2 razones, o porque evidentemente los gobiernos locales las quieren usar junto con el CENTE para negociar, o porque de plano sean autoridades totalmente cooptadas por el CENTE. Después, como dijimos, hay diversidad a nivel de los sistemas políticos locales, y también sobre los niveles de participación social. Si los padres de familia van a ser un actor clave y hay una desigualdad tan brutal en las condiciones de participación de los padres, evidentemente los resultados así lo van a hacer. Bueno, tenemos aquí los 4, para concluir, escenarios. Un escenario de statu quo, no me voy a detener, de alguna manera lo fui explicando, es decir, si continúan los elementos como más o menos se fueron explicando aquí, lo que podemos esperar es que esta reforma avance muy lentamente y que el cambio se haga generacionalmente, es decir, cuando se vayan reemplazando los maestros por un efecto de naturaleza, iremos haciendo el cambio, lo cual va a ser evidentemente muy lento, ¿no? Bueno, no me voy a... obviamente esto va a significar que no vamos a tener un verdadero actor sindical responsable y demás. En el segundo escenario lo que tenemos es básicamente heterogeneidad, que es lo que tiene que ver con estas 4 heterogeneidades que fui marcando, que es el pluralismo y la disidencia. Vamos a tener pérdida de gobernabilidad, porque evidentemente la CENTE no solo va a persistir como hasta ahora en la intransigencia, sino que va a seguir movilizando y probablemente penetrando sectores que donde no tenía influencia. Vamos a tener un escenario muy negativo para la reforma, y el efecto será desigual, con un aumento en la desigualdad de los estados. Ese sería el segundo escenario. El tercero, que uno podría imaginar como el óptimo entre el tercero y el cuarto, para mí sería mejor el cuarto, pero podría ser más viable, sería que crece el pluralismo, pero se debilitan tanto el CENTE y la CENTE como polos opuestos y van dando espacio a otros cuerpos académicos y profesionales. El mérito triunfa sobre los criterios de lealtad, y entonces sí se abrirían oportunidades para desarrollar como trayectorias muy exitosas a nivel de magisterio, pero la duda sería sobre qué bases de gobernabilidad.
y ese sería el momento, volviendo a mi planteamiento inicial en la exposición, en que se abriría el paso a una verdadera reforma educativa, es decir, complementar el componente administrativo laboral, lo cual, por supuesto, significa retos, que es generar contrapesos frente a una autoridad laboral y local que nunca estuvo comprometida con la calidad, sino con el control, y con obviamente sostener la corrupción como ingrediente que de alguna manera cohesionaba el sistema. Y el otro reto es impedir que el individualismo de los maestros se imponga sobre el trabajo colegiado. Y ya para terminar, la última opción sería que lográramos, y yo veo muy difícil hacerlo esto solo en un ámbito, el tránsito del corporativismo estatal, clientelar, corrupto, hacia un corporativismo más social, ¿no?, que venga de abajo y no de arriba, que lleve realmente a un cambio equilibrado de las reglas del juego en el sistema educativo. Evidentemente esto supone un cambio muy importante para pasar a una pluralidad de voces, para lograr una reunificación y poder también de los maestros, pero bajo otras bases. Supone democracia, transparencia, rendición de cuentas, compromiso con los intereses de los maestros, pero también con los intereses de la sociedad en su conjunto, y un actor sindical que sea capaz de presionar para rearticular lo laboral con lo profesional sin contraponer mérito con antigüedad y lealtad. Lamentablemente este escenario supone uno de los procesos más complejos del cambio social y el abandono de viejas prácticas formales e informales propias de un régimen autoritario que todavía domina totalmente el mundo del trabajo. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Graciela. Ahí luego le pediremos que nos dé un tip de cómo mantener la velocidad en la palabra y la cordura de todas las ideas, ¿verdad? Perfecto. Por favor, entonces ahora toca el turno a nuestro comentarista Alfredo Walde. Él es profesor e investigador del Departamento de Estudios Sociales, ex secretario general académico y bueno, un experto en temas de precariedad, empleo, mercados de trabajo, diferentes sectores industriales, y pues muchas gracias por aceptar esta invitación para ser comentarista. Bueno, gracias Jorge, buenos días o tardes. Gracias también a Giovanna y a Graciela. Creo que sus exposiciones tienen dos méritos. Primero, nos dan mucha información y mucha reflexión sobre el tema que nos trae aquí, y segundo, como decía Graciela, hacen surgir muchísimas preguntas. Si Graciela tiene preguntas al respecto, pues yo tengo, creo que algunas más, en parte propias de mi ignorancia y en parte porque efectivamente es muy sugerente los argumentos que aquí se han dado, ¿no? Normalmente cuando se habla de educación, yo recuerdo un artículo de María de Ibarrola de hace años que ella decía, a la educación se le imputan todos los males de los países y al mismo tiempo se la considera a veces como si con la educación se pudiera, o con una mejor educación se pudieran lograr todas las metas pendientes y todos los retos sociales y económicos, crear empleo, etcétera, ¿no? Hay como una sobrecarga, digamos, de expectativas, ya sea positivas o negativas, en relación con la educación. Y en ese sentido también es frecuente que las reuniones acerca de educación tengan un fuerte componente normativo, es decir, yo creo que todos tenemos en la cabeza qué es lo que debe ser la educación, pero no siempre sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo en el terreno educativo, y creo que estas ponencias, en realidad, una de las cosas que hacen es darnos más elementos para huir, digamos, de esta tentación que no puede evidentemente orillarse totalmente, pero para que no ocupe, digamos, todo el terreno de la discusión. Bueno, de los trabajos que acabamos de escuchar, creo que hay un argumento central, o dos quizá, que es, primero, que este ensayo, o bueno, más que ensayo, ¿no?, esta iniciativa de reforma educativa está centrada unilateralmente en el maestro y se trata, como decía Graciela, de una reforma más laboral, administrativa que educativa en sentido estricto. Este es un primer elemento que hace
que pone el foco, digamos, en la característica de la reforma, y en ese sentido también puede pensarse que el diagnóstico que hay detrás es que efectivamente los males del sistema educativo están centrados en estos dos asuntos y no en estas dos vertientes y no en otros que están alrededor, que también se acaban de comentar aquí, ¿no? Entre otros, la gran desigualdad, la gran heterogeneidad, los contextos locales heterogéneos, etcétera, ¿no? Otras cuestiones que se acaban de comentar. Bueno, con respecto al tema, yo creo que hay varias posibilidades de análisis y aquí lo acabamos de ver. Uno es, y empiezo quizá por el final, es un poco el análisis político-sindical. Según nos acabamos de ver, el modelo educativo se centraba sobre una relación Estado-sindicato, un sindicato muy poderoso en los términos tradicionales, por decirlo de alguna manera, del corporativismo mexicano, con todas las características del mismo. Y esta reforma, en principio, pareciera ser, viene como a hacer crujir, digamos, los propios cimientos de esta relación Estado-sindicato, sindicato-maestros y sindicato-sociedad. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que, al parecer, el CENTE, a pesar de toda su fuerza, pierde parte de su protagonismo en favor de la CENTE, al menos en lo que se refiere a las movilizaciones en la calle y en los medios de comunicación, y en ese sentido eso es ya una transformación importante que abre, digamos, muchos interrogantes y muchas incógnitas. Y una de las incógnitas, creo yo, que se refiere sobre todo al mismo carácter de ambos sindicatos. Si el CENTE fue caracterizado como el sindicato característico del corporativismo, ¿no? Jerárquico, corrupto, apegado al Estado, subordinado al Estado, etcétera, ¿qué ofrece la coordinadora? Es decir, ¿hay alguna característica que diferencia fundamentalmente las formas de relación de la coordinadora con sus agremiados? ¿Es un sindicato más abierto, más transparente, más democrático? En un momento la coordinadora, cuando surge, se presenta como una alternativa disidente al CENTE. Sin embargo, a mí particularmente no me queda claro hasta qué punto esto es un cambio importante, ¿no? Y desde esta perspectiva política también hay una pregunta que a mí me parece fundamental, que es, bueno, Graciela nos decía, esto es una iniciativa de la OCDE y de Mexicanos Primero, y esto es un dato importante, probablemente indemostrable, pero es demostrable, mejor todavía. Pero entonces, ¿por qué, digamos, el sistema político, concretamente el partido gobernante, que es el PRI, asume, digamos, el riesgo de una reforma que desde el punto de vista de la gobernabilidad le presenta aparentemente tantos riesgos? Es decir, se transita de ya había elementos de reforma en los años 90, como nos comentó Giovanna, ¿no? Hacia el mérito, la carrera magisterial, etcétera. Ahora se profundiza esto, pero aparentemente sin un soporte político claro. ¿Será que, bueno, esto ya sí es el colmo de la especulación, que se sustituirá al CENTE por la CENTE? No parece, porque la CENTE además se dice que en realidad su tirada es constituirse como partido político, más allá de ser un sindicato, cosa que también sería un tema interesante para analizar, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la cuestión laboral, parece que hay dos extremos aquí, o se presenta como tal, un poco, por un lado, la estabilidad, que era, digamos, la característica fundamental de la carrera de los maestros, la estabilidad en este contexto de negociación corporativa, y por otro lado la meritocracia, la estabilidad acompañada de estos procedimientos irregulares de acceso a la profesión, de la promoción, etcétera, y la meritocracia, que en principio se pretendería como un sistema basado fundamentalmente en los conocimientos, en los méritos, en las habilidades, etcétera,
de los maestros. Pero parece que aquí el problema es cómo llegar a un equilibrio entre ambas cuestiones, es decir, sería muy difícil pensar en una profesión o una profesionalización de los maestros si no se tiene una estabilidad más o menos garantizada, aunque por otro lado efectivamente el mérito debería contar en su acceso, en su promoción, etcétera, ¿no? Es muy interesante la referencia que hacía Giovanna, me parece a mí. Esto tiene muchas similitudes con otros proyectos de lo que se llama el servicio civil de carrera, es decir, que es esta idea de que efectivamente los funcionarios públicos tengan garantías de estabilidad, pero al mismo tiempo haya una evaluación de los méritos, en que, digamos, la combinación de ambas cuestiones es lo complicado. Y efectivamente hubo intentos hace quizá 15 años o algo así. Parece que lo único que estaba prosperando era la profesionalización en el IFE. Giovanna dice que esto también quedó a medias, pero en fin, sí sería interesante ver estas otras experiencias que en conjunto no han prosperado prácticamente nada, ¿no? Hay otra cuestión que también se vio en las dos intervenciones, que es el tema de la heterogeneidad regional. Los mapas que presentó al final Graciela, aunque los vimos muy rápido, son bastante ilustrativos de algo que uno siempre sospechó, pero que ahora queda plenamente confirmado, que es, por un lado, la habilidad del sindicato y del Estado para gobernar, ¿no?, una estructura tan heterogénea, tan desigual, etcétera. Y por otro lado, esta tendencia que se advierte ahora, no solo en el tema de los maestros, sino también en el del IFE y en otros, que es esta tendencia a la recentralización, ¿no? Pareciera que después de quizá 20 años en los cuales, digamos, una de las cambios del sistema político mexicano era la tendencia a la descentralización, ahora viene, digamos, esta especie de involución que a lo mejor no se da de una manera unilateral. Y en ese sentido, en esta parte, digamos, entraría, o yo haría entrar esto que comentaban ambas ponentes, que es esta reforma no se negoció con los otros actores sociales, no se les escuchó, etcétera. Y esto pareciera ser que también es un problema general, digamos, del sistema político en el momento actual, es decir, cómo incorporar a los protagonistas en las discusiones de tal manera que no parezca que las cámaras tienen como una especie de autonomía del resto de la sociedad y decidan o legislen al margen de estos actores. Por otro lado, a mí me parece francamente complicado, no digo que no se deba hacer, pero me parece complicado cómo se instrumentaría, digamos, la participación del sindicato, de las secciones, de las regiones, etcétera. A mí me parece un problema de ingeniería política bastante complicado, pero por otro lado se demuestra que la vía exclusivamente cameral o parlamentaria es bastante insuficiente. Para terminar, yo tendría 3 preguntas. 1, ¿esta reforma se puede considerar como una transición hacia la, comillas, verdadera reforma educativa? Parece que esta es una respuesta bastante complicada. Segundo, ¿una reforma educativa podría incluir todos estos elementos contextuales que atañen a la desigualdad social, regional, etcétera, etcétera? ¿Es posible, es factible o quedaría algo? En el trabajo de Giovanna se dice que, por ejemplo, hay ayudas a las regiones marginales, ¿verdad? Entonces parece que sí hay algunas cuestiones ahí incipientes. También hay algunas cuestiones que que desconocía, que es, también hay algunas previsiones para capacitación de los maestras, que es algo en lo de la carrera magisterial me parece que estaba muy presente, según tengo entendido, ¿no? Entonces, sí hay algunos indicios que hacen pensar en otro tipo de elementos.
Y luego, y la última pregunta que yo haría es el papel del instituto de evaluación. ¿Cómo se elige? ¿Quién lo elige? Porque efectivamente, aunque sean expertos en educación, si los propios maestros no tienen una representación, pues sí es como una cierta desprofesionalización. Las profesiones, cuando son fuertes y cuando son reconocidas, son cuando precisamente sus miembros tienen autonomía y tienen la capacidad de negociar con el Estado y de alguna forma llevar adelante sus propias ideas y reivindicaciones. Entonces, esta figura del Instituto de Evaluación me parece una figura un poco oscura y al mismo tiempo parece que es muy importante en esta reforma, ¿no? Bueno, pues esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos un aplauso a Alfredo. Por cuestiones de tiempo, o sea, sí podríamos pasar a contestar las preguntas de Alfredo, pero levantaremos una ronda, ¿no?, de preguntas, por favor. Sí, adelante. Sí, gracias. Marcos Reyes, de Administración Pública. Una pregunta general a la doctora Valenti. Se supone que en el 92, con la adopción del Acuerdo Nacional para la modernización de la educación básica, había un diagnóstico sobre la ineficiencia del federalismo educativo. Entonces, uno de los supuestos era que con la descentralización de la operación de los servicios se iba a hacer más eficiente el funcionamiento. Se transfieren los servicios. En el 98 se crean los fondos de aportaciones a educación para financiarlos, y entonces ya hay un camino ahí andado para pensar en eso. Ahora se va a recentralizar, pero hay un punto ahí muy importante: se recentraliza la nómina, no se recentralizan, digamos, la operación otra vez. Entonces creo que ahí como que habría que pensar si esta recentralización implicaría pues afectar lo que se ha logrado, por lo menos incipiente, en el sentido de que ya se manejan de manera conjunta los servicios educativos en los estados. La otra parte es ¿cuáles serían los candados que se pusieron o que deben estar ahí puestos para que realmente en lo local o en los estados funcione la nueva configuración, ¿no? Y otra pregunta a la doctora Benzuzán es: ¿qué pasó con el Baester? Se supone que ella llegó al poder justamente para quitar a Jongitud Barrios, pero bueno, después del tiempo siguió una trayectoria parecida a la de él. Entonces, ¿será cierto eso de que el poder corrompe absolutamente, o estará en la personalidad de ciertos políticos la corrupción? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Si me permite, mire, me quedó una duda con la doctora Giovanna, en el sentido de que, lo dijo atinadamente, el apartado B es el que reglamenta los derechos laborales de los trabajadores públicos, los maestros incluidos, pero luego agregó que había algo en el apartado A que también tenía que ver con la nueva reforma educativa. Entonces me gustaría que nos aclarara esa situación. La otra es el artículo 2, transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, dice que se derogará cualquier norma que se oponga a la presente ley del servicio profesional docente. Eso huele así como a un régimen para la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, porque si algo se opone con lo que se acaba de aprobar, automáticamente queda derogado. Entonces, ¿dónde quedó esa dualidad que usted hablaba entre la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la nueva Ley del Servicio Profesional Docente? Porque ese artículo está diciendo que la buena es la del Servicio Profesional Docente y la otra, ¿cómo queda? La otra cuestión es el problema también laboral para nosotros, los maestros. Nosotros obteníamos ascensos a través de un reglamento de escalafón.
y había fichas escalafonarias que los directores nos otorgaban cada año al término del ciclo escolar. Entonces, esto se hace a un lado, y también forma parte de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de que por cada secretaría habrá una comisión de escalafón y un reglamento que lo establezca. Ahí en ese reglamento se establece la paridad entre los representantes patronales y los representantes sindicales. En cambio ahora, lo dijo la maestra Giovanna, el sindicato se convierte en un mero observador, ¿verdad? Entonces, para mí, el sindicato ha quedado reducido a punto menos que un cero a la izquierda. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Sí, buenas tardes. Soy alumno de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente curso la licenciatura en Intervención Educativa. Y no es una pregunta, más que nada es un comentario acerca de nuestra educación en México. Me invitan a trabajar a una secundaria. Soy físico matemático de bachillerato con el perfil. Me invitan a compartir matemáticas y física, la materia. Encuentro que como maestro o docente en práctica, la escuela está dividida. Cuando uno entra a una escuela, entra con este entusiasmo de poder cambiar, ¿no? Que entras como que llevas ese tatuado en tu cuerpo, en tu corazón, una mejor educación para México. Cuando tú llegas y comienzas a ver ciertos personajes que comienzan a dividir, y esto afecta a los alumnos, y es algo que marca a la educación y más que nada a los alumnos, me entra una cuestión muy importante. La reforma educativa nos plantea un contexto muy, muy bueno, se puede decir, o un ideal que se va a abrir al público, que van a participar ciertas personas comunitarias, pero desgraciadamente la participación de nuestra sociedad no se puede, porque tenemos se puede decir, un modelo de participación apática. El padre de familia no puede asistir a una junta. Yo realicé una junta con mis alumnos y les digo, ¿saben? Necesito que platicar con sus papás, necesito que asistan. Solamente 2 fueron. Y estas 2 madres de familia asistieron porque ellas son amas de casa. Entonces tengo alumnos en mi aula, son 80 alumnos. Entonces de 80 nomás, son 40, de 40 nomás asisten 2. Entonces qué reto tan fuerte tenemos en puerta. Y otra de las cosas que planteo en un proyecto de la universidad es que no tenemos apoyo de asociaciones en que canalicemos a ciertas personas. Si vemos a nuestra Tijuana, vemos para lo que es al área del Maclovio Rojas, el Pípila, el Niño o zonas marginadas, podemos ver que para ir a un museo les cuesta arriba de 100 pesos. Ellos van a decir, si voy al museo, pues no voy a comer toda la semana. Entonces se privatiza la cultura, se privatiza muchas cosas, por lo cual nuestra reforma educativa nos permite, entre comillas, una solución, un contexto, y justamente a donde parto con el comentario, los contextos te pediría sociales. si concluyes, por favor. Ok, sí. Mi conclusión sería, en mi comentario, que nuestra reforma educativa exactamente es eso, un comienzo para lograr algo mejor. Muchas gracias. Bueno, yo nada más tenía una pregunta para las dos, y es, digamos, se hablaron de escenarios, quizás es la reforma posible o políticamente posible, no la deseable, pero ¿cuáles son las temporalidades para saber qué funcionó y qué no funcionó? Y bueno, entonces damos la palabra primero a Giovanna y después a Graciela para responder las preguntas. Gracias. Voy a empezar por
lo que a ver, Marco Reyes, realmente lo que había pasado justamente antes del 92 es que México es un país muy grande y realmente dirigir, conducir, operar, además los sistemas educativos, pues obviamente es muy complejo si se quiere hacer desde el Distrito Federal y desde la calle de Brasil en el centro de la ciudad. Entonces, digamos, en parte también estaba rebasado el sistema educativo y había problemáticas que realmente estaban ya como a la luz de en términos de los problemas que tenía el sistema de funcionar. En los 90 además se inicia con toda la cuestión de la modernización educativa y de la necesidad justamente de introducir cambios. Entonces, digamos, yo creo que la descentralización tiene que ver con esto. Ahora, junto con la decisión de la descentralización, realmente no se hicieron algunos acompañamientos que se debieron haber hecho, como el desarrollo de capacidades en las entidades, y además algunos candados para que justamente no creciera más lo especializado y técnico, se reforzara, y menos lo político. Entonces, lo que me parece es que el federalismo, así como se planteó, no resolvió los problemas que querían resolver y trasladó también, o más bien acentuó algunos rasgos de gestión que inoperantes y que afectan al sistema educativo. Entonces ahora, digamos, en lugar de hacer un análisis más en detalle de por qué no funciona, entonces se soluciona al viejo estilo. Entonces me traigo todo de nuevo para acá y ahora los controlo a los gobernadores, controlo a los secretarios de educación. A mí me parece que digamos, estamos más en términos de la reforma, estamos más en el estilo tradicional de hacer política que en el estilo, en un estilo moderno de hacer política. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. ¿Cuáles serían los candados? En realidad, digamos, así que es la pregunta de los 64,000 pesos. Yo realmente no tengo como muy claro cuáles serían las cuestiones que realmente para acotar la discrecionalidad y digamos la politización de los sistemas educativos, que ese me parece uno de los problemas centrales. Entonces yo apostaría a una mayor profesionalización que se ha llevado a cabo, pero que en realidad siempre gana lo político, y entonces personas, autoridades que realmente tienen ya una trayectoria, son desplazados fundamentalmente por intereses políticos. Entonces realmente ahí creo que hay un problema serio. El otro elemento, ¿se va a afectar el manejo conjunto? Yo creo que sí se va a afectar. Yo creo que los secretarios de educación, el sistema educativo es muy vertical, pero finalmente la verticalidad con la que funciona termina haciéndolo inoperante. ¿Por qué? Porque entonces cada quien hace lo que quiera y se coordina muy poco. ¿Por qué? Pues porque tiran siempre línea para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, yo creo que sí va a afectar, porque bueno, acuérdense que se criticaba mucho cuando se firmó la alianza con el CENTE, de que no se había tomado en cuenta a los secretarios de educación. Pues ahora tampoco se les tomó en cuenta a los secretarios de educación, no se tomó en cuenta a nadie en realidad. Y el problema es que además les quitan muchas facultades. Fíjense, ellos, o sea, realmente eso de que tú vas a operar, pero ojo, tú no puedes abrir plazas
hasta que yo lo autorice. Sí, no pueden abrir plazas. Fíjense, o sea, eso es muy grave. ¿Por qué? Porque la gente ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando con supervisores, muchos se están jubilando. Entonces, reemplazarlos no es así como de enchílame esto y ya. Entonces, eso realmente sí a mí me parece que va a traer problemas. Por ejemplo, una de las cuestiones es esta limitación de la movilidad de los profesores, que me parece muy bien. A mitad del curso se cambiaba el profesor, pero eso no tienes que hacer una reforma constitucional para controlarlo. O sea, realmente eso es cuestión nada más de que tú establezcas bien una serie de normatividades internas y digas, señores, el profesor se le dará el primero quienes se quieren cambiar lo avisan con tal anticipación. O sea, es una cuestión de organización y de coordinación que a mí me parece que no se resuelve nada más en términos de esta sensación que tienen los profesores y que tienen ahora los supervisores y que tienen los directores de escuela de que les están imponiendo algo. Y yo quiero agregar, no es un problema no solo de tomarlos en cuenta, sino ya no los tomaron en cuenta. El problema es que no les están comunicando, o sea, no tienen bien claro qué está pasando ni qué va a pasar. Entonces, a mí me parece que esto es… con respecto a lo de la cuestión del cambio, a mí me parece que esto obviamente de la participación estaba ya desde el acuerdo, los consejos escolares de participación social. El problema es cómo haces para motivar a los padres de familia para que vayan. Luego, se puede considerar como transición a una reforma educativa. A ver, sí, el problema es que se tensaron mucho las cosas. Entonces, ahí yo creo que si en la implementación hay realmente una apertura, ¿sí?, hacia ciertos elementos, una incorporación de visiones de investigación, de investigadores educativos, si hay, digamos, si se sientan un poco a trabajar con autoridades, con la estructura intermedia, yo creo que sí se podría dar un paso. Yo creo que, digamos, el punto es la introducción del mérito. Ahora, el problema que yo siento es que en esta implementación el mérito no es suficiente, hay que cuidar mucho los desempeños, y los desempeños de los docentes para que sea un desempeño más, con una visión más colectiva, se tienen que crear ambientes en los diversos niveles, y yo no estoy tan segura de que eso lo vayan a hacer las autoridades. Por lo tanto, tengo dudas de, digamos, esta transición a la reforma educativa, y sobre todo una reforma educativa que, digamos, realmente implique un cambio drástico en términos del funcionamiento de las escuelas. Pero bueno, ojalá sí se pueda dar. ¿Y puede una reforma contener y responder a la heterogeneidad? Pues, ese es el punto, realmente. Por eso la descentralización era muy importante, porque tú no puedes pensar, tú no puedes diseñar políticas públicas educativas iguales para tienes que tener un mínimo, como ahorita le llaman la regularidad mínima, y evidentemente tienes que tomar muy en cuenta los contextos. Entonces, no es lo mismo Nuevo León que Campeche. Entonces, obviamente hay cuestiones que sí tienes que resolver, los profesores no pueden faltar ni en Nuevo León ni en Campeche. Y eso lo resuelve pero ya se podría ver, si era cuestión nada más de aplicar la Ley Federal del Trabajo, si tú faltas 3 veces consecutivas, sabes que sin justificación, te vas. Y el problema no es solo las faltas, sino, por ejemplo, toda esta cuestión de salud. Yo estoy trabajando, les digo ahora, con supervisores, dicen, mire, es que están lo del ISSSTE, entonces te traen el permiso de salud, entonces son 28 días,
entonces luego a los 26 te vuelven a traer, y entonces no hay una organización en el sistema, que tiene que ser más a nivel local, de tener una base de profesores que puedan trabajar con las escuelas para sustituir o reemplazar a los profesores. Eso son cuestiones de iniciativa propia, pero ahora no se puede, ahora se van a poder hacer menos, porque si tú organizas algo diferente, resulta que son comisionados, y como Mexicanos Primero trae la obsesión de los comisionados y de que tienen 6 plazas. Yo hice un análisis, el 2% de los profesores son los que tienen 6 plazas, es el 2%, perdón, ya muy rápido. Lo del A y B, el A y B, a ver, lo que se planteó es que en el B, o sea, fundamentalmente es el B el que funciona. Sin embargo, de manera supletoria en los convenios con los estados puede entrar el A. Así lo entendí, pero Graciela es la que maneja más y mejor esto, así que le pido a Graciela que lo conteste. Luego, el papel del INE. A ver, el papel del INE. A ver, el INE va a definirlo todo, los parámetros, los exámenes, quién acreditar a los evaluadores, va a monitorear las evaluaciones. O sea, realmente a mí me parece que de verdad están creando un monstruo. Ya ahorita me dijeron, no sé qué presupuesto le dieron al INE. Y obviamente, esto no se puede controlar todo. Y las secretarías, cuando uno está en el terreno de las entidades se da cuenta. Entonces, a mí me parece realmente que hay a ver, perdón, el INE fundamentalmente son 5 personas que son, a ver, el secretario de Educación propone una terna, ¿sí? Y sobre esa terna, el Congreso decide quiénes son los que van a hacer. Son 5 personas y un presidente que ahora es Silvio Smec. Ahora, perdón, nada más ya. Digo, perdón, sí, perdón, lo de la temporalidad que funciona y que no. Yo, a ver, fíjate, nada más voy a poner un ejemplo de la reforma educativa en Colombia. La reforma educativa en Colombia se hizo en 2003 y se cambió fundamentalmente el estatuto del personal docente. Tienen 10 años de reforma, ¿sí? En el camino, y además, bueno, Uribe era muy autoritario. En el camino tuvieron que decir, esto vale para los profesores, no vale para los antiguos, vale para los nuevos. Ahora, funcionan con base en el nuevo estatuto el 30% de los profesores, el 70%, y esa es una reforma ejemplar. Están viniendo de Colombia a la Secretaría de Educación Pública cada 15 días a asesorarlos. Entonces, realmente las temporalidades en términos educativos son de... Muchas gracias. Bueno, le damos unos minutos Sí, me dijo Jorge que como 1 minuto, así que bueno. 3-4 minutos porque tenemos así es, otro evento. Hablando del autoritarismo, ¿no? En fin. Pero bueno, es una larga relación, así que no me voy a quejar ahora. Bueno, me quería centrar en el tema que Giovanna ya hizo un repaso de la mayor parte de las preguntas, pero sobre la cuestión, primero quería agradecerle a Alfredo, que no se lo dije, me pareció muy buena lectura, ¿no? de las presentaciones nuestras. Me parece que dejó 3 preguntas que son muy fuertes, muy importantes en términos de si realmente estamos o no haciendo una transición hacia una reforma educativa, si podemos incluir elementos contextuales y sobre el INE. Pero la pregunta que planteaste durante la intervención sobre las diferencias entre el CENTE y la CENTE me parece importante, por eso yo remití ya un trabajo que les pido que si les interesa puedan leer, que está en el Cotidiano, porque en realidad el CENTE y la CENTE son 2 caras de una misma moneda. O sea, no se pueden entender separados uno del otro. En realidad, incluso el efecto
sobre las condiciones de trabajo de los docentes, se sumaban y cada uno tenía un papel diferente. Esto explica por qué la CENTE nunca realmente quiso salirse del sindicato, sino que son secciones disidentes dentro del mismo sindicato nacional. Y por qué también Elbester Gordillo, cuando llega a reemplazar a Jongitud, y por el contexto represivo, autoritario de los años 80, de fines de los años 80, del año 89, cuando reemplaza a Jongitud, tenía la oportunidad de haber hecho una represión más fuerte y haberse desembarazado de estos sectores movilizados, tampoco tuvo el interés de hacerlo, porque en realidad se han apoyado. Es decir, la CENTE se moviliza y el CENTE negocia. Y también negocian la propia CENTE, o sea, la CENTE no es solamente la que vemos en la calle, sino la que negocia con los gobernadores y logra además ventajas para sus agremiados. Y por supuesto tiene una relación con sus bases hasta cierto punto diferente, pero muy basada en esta cuestión clientelar, de lealtad. Ellos tienen que ir, por ejemplo, a las marchas para poder obtener cierto tipo de ventajas. Entonces hay obviamente un estilo que permeó a las dos caras de la misma moneda, pero que tienen su singularidad. Uno se moviliza y el otro negocia. En el momento en que Elbester intenta jugar del otro lado, es decir, resistirse, alguien me preguntó qué pasó con Elbester, intenta resistirse frente a lo que amenazaba ser un peligro para la estabilidad laboral del magisterio, sabiendo además Elbester que eso era lo que le daba una gran legitimidad y lo que hacía de una u otra manera que los maestros toleraran una serie de prácticas antidemocráticas muy obvias, como las que se usaban para gobernar ese sindicato. Ella resiste y obviamente este sistema tolera todo menos la oposición, menos la resistencia. Evidentemente Elbester se fue a la cárcel por esa razón y yo creo que sí se sabía que la CENTE se iba a movilizar, pero jamás pensaron o no se dieron cuenta de la capacidad de resistencia de largo plazo y de que es un proyecto de largo plazo, como tú bien dijiste. En realidad ellos obviamente no tienen solamente, en Oaxaca no tenían solamente un proyecto educativo, más bien lo que hicieron lamentablemente fue abandonar lo que originalmente era un proyecto educativo para convertirlo más en un proyecto político que estaba sustentado en pues las condiciones que tiene el estado de Oaxaca, ¿no? Y casi todos los estados donde está presente la CENTE son estados con altos niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social y por supuesto con problemas étnicos y demás. Entonces, es ahí donde uno puede entender cómo juegan estos dos actores y eso es muy importante para entender lo que viene hacia adelante. La pregunta sobre si es genético esto de la corrupción o si es el contexto el que hace que lleguen, no, evidentemente, ¿no? Se juntan las dos cosas. Hay por una parte un sistema sindical desde sus orígenes soportado, fundado o como diríamos cohesionado por la tolerancia del régimen de la corrupción a cambio de la paz laboral, de la disciplina. Esto es un rasgo de todo el sistema sindical corporativo mexicano y es muy claro que desde la transición política que supuestamente hicimos hasta a la democracia y que se configuró más con la alternancia, la idea era acabar con ese modelo basado en la corrupción. Sin embargo, como sabemos, tanto el PAN, ¿no?, como ahora nuevamente el PRI siguen apostando al mismo elemento de la gobernabilidad y eso es muy claro porque si no jamás podría haber quedado el secretario general actual del CENTE como el presidente del consejo, ¿no?, educativo, porque obviamente él era exactamente lo mismo que la persona que pusimos en la cárcel, él firmaba los cheques, de manera que qué duda cabe de que se lo dejó porque es controlable por el nivel altísimo de corrupción. ¿Y esto va a desaparecer? Yo creo que para nada. Ahora, una cosa más, lo de la OCDE y lo de Mexicanos Primero, ¿por qué digo que es demostrable? Por los diagnósticos. Porque el diagnóstico era muy claro, el diagnóstico de la OCDE y el diagnóstico de Mexicanos Primero se basa en lo mismo, que son dos cuestiones. El sindicato es el problema en el sistema educativo, dos, la estabilidad laboral de docente es el problema del sistema educativo. Y lo dice expresamente, hay un documento, lo cité en el artículo de la Revista Mexicana de Sociología, donde la OCDE dice, piedra angular de cualquier inicio de una reforma educativa en México es el despido de los maestros que faltan y que no pasan, no acreditan exámenes.
2, el sindicato. Y lo mismo Mexicanos Primero. De manera que está muy claro, toda la reforma fue a ese lugar. En fin, obviamente, para terminar, un último comentario nada más sobre esta cuestión del federalismo, la centralización y la descentralización. Lo que estamos viviendo en el IFE, con el intento de otra vez, digamos, de ahora nacionalizar y tener un control por parte del IFE sobre los gobiernos de los estados, tiene que ver con lo que Guillermo O'Donnell mencionaba como las zonas oscuras de la democracia. Hay esta claridad en el sentido de que si algo avanzamos fue a nivel de ciertas instancias centrales, federales, pero no a nivel de lo local, en muchos ámbitos, en el laboral, en el educativo y por supuesto en el electoral. Entonces, por eso estamos viendo estos movimientos. Sin embargo, hay que preguntarse, ¿en realidad es la solución recentralizar o la solución es profundizar la democracia y la transparencia en todo el sistema nacional? Es decir, llevar la democracia a los estados. Ahora también me pregunto, ¿es el IFE nos dio garantías en la elección de 2006 y 2012 de que las elecciones iban a ser libres, limpias, equitativas? ¿Nos lo dio? Yo creo que los problemas subsisten incluso en el caso de la transición política mexicana más allá del ámbito local. Y estos son problemas que nos toca a cualquier otra reforma que querramos hacer, tanto cuando hagamos la reforma energética. Si tenemos un Pemex absolutamente corrupto, con contratistas absolutamente vinculados a los personajes más importantes del sistema político, y si privatizamos, ¿qué podemos esperar? Si queremos hacer una reforma educativa sin resolver el problema de un sindicato cuyo elemento de cohesión es la corrupción y el clientelismo, vamos a seguir transfiriendo dinero a los maestros, que no solo no va a estar basado en el mérito, simplemente está basado en el único interés, que es mantener la disciplina por los mismos métodos que antes. Si le damos al Instituto Federal Electoral facultades para que controle las elecciones locales cuando no ha podido garantizar las elecciones federales, pues ¿a dónde vamos? Entonces yo creo que esto nos tiene que llamar a una reflexión que va más allá del contexto específico de la reforma educativa y ubicarla. Es una discusión que tenemos siempre con mi colaborador en estos textos, que es Luis Arturo Tapia, en donde yo le insisto, y creo que es importante para concluir, que tenemos que entender que la reforma educativa está en un contexto más amplio y que no podemos resolver el problema de la educativa, de la reforma educativa, como si fuera algo desarticulado del resto de los problemas que tenemos en el sistema político, económico y social de México. Entonces yo creo que hay que conectar esto con todo lo demás para preguntarnos sobre el futuro de esta reforma y cuándo veremos realmente resultados. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a ustedes su participación y la presencia, y gracias a Giovanna, Graciela, Alfredo, y bueno, nos vemos en la próxima. Fue la última sesión del Seminario Permanente de Estudios Sociales, así es que el próximo año ya les avisaremos, por este año, sí. Gracias, hasta luego.